Hablaremos hoy, ya que estamos, de antiguas asociaciones de ladrones. Diodoro de Sicilia ha referido que cuando un egipcio quería dedicarse al robo, no tenía que hacer más que presentarse frente a un jefe de partida y alistarse en una banda. Desde ese momento, trabajaba por cuenta de ese jefe, a quien debía llevarle todo el producto de sus afanos, a cambio de ciertos beneficios que a modo de prima se le aseguraba. Eso es lo que yo llamo una organización perfecta del choreo. Sí. Se habían dictado incluso terribles castigos contra los afiliados poco escrupulosos, ¿no?, que por ahí retenían una parte del botín. Curioso esto de ver a aquellos ladrones manifestando la necesidad de una propiedad inviolable justamente desde el momento en que ésta cae en sus manos. No antes. La propiedad es inviolable desde que la cachamos nosotros. Antes no. Un detalle curioso. La persona que era víctima de un robo se dirigía a los jefes de las partidas conocidas, describía la clase de objeto que le habían robado, el lugar y las circunstancias del robo, y mediante el abono de la cuarta parte de su valor, recobraba lo sustraído. No es curioso esto para el que ha caminado mucho por el Gran Buenos Aires. Así que no hace falta ir a buscar en el antiguo Egipto. La ley de Manú, saltando, digo yo, a la India, demuestra que en aquel lugar había muchas cuadrillas de salteadores. Y en un apartado, la ley reclama que el rey de la India, se dedique con la mayor solicitud a castigar todo atentado contra los bienes de los particulares. Y aparecen consejos prácticos. Por ejemplo, que el rey, para descubrir a los ladrones y arrojarlos de su guarida, se sirva de hábiles espías. Estos espías, Barton, deben asociarse con los ladrones, estarán al corriente de sus maniobras y después podrán delatarlos convenientemente. Mira qué piola. Qué lindo. En la India había familias famosas de ladrones. Los Barjak, los Sotoria, Molongi en Bengala, los Ramosi de Bombay y los Karashbandú de Dejaín. Cada miembro de esta familia se dedicaba al robo hasta el fin de su vida. Cuando llegaba a viejo, incluso debía aconsejar y dirigir a los más jóvenes en estos asuntos. Este hecho tenía que ver con ciertas vertientes de la teología hindú, conforme a la cual cada criatura se encontraba infaliblemente, desde su origen, en el terreno del bien o del mal. Incluso muchos ladrones de estas familias, al defenderse frente a la ley, arguían que no hacían otra cosa que seguir sus destinos que ya estaban previstos en las regiones del cielo. Y los jueces que los condenaban decían que ellos también no hacían otra cosa que seguir sus destinos. Si su destino, mi viejo amigo, es robar, y no hay ninguna culpa en ello, mi destino es condenar sus robos, y tampoco puedo dejar de hacerlo. Las cuadrillas más ingeniosas de ladrones hindúes eran las que entraban en las llamadas cenanas, con Z, que eran la parte reservada a las mujeres en las viviendas más opulentas. Allí donde los macanudos tenían todas las minas. Estos grupos de ladrones procuraban afanar las joyas en estas habitaciones, que generalmente estaban en los sitios más inaccesibles del palacio. Parece que, llegado el caso, hacían túneles, abrían galerías subterráneas que comenzaban a bastante distancia de la casa hasta llegar justamente debajo del piso de aquellos gineseos. Allí se afanaban fajas, cinturones, broches de piedras preciosas, turbantes con penachos de rubíes, qué sé yo. Para ser jefe de esas cuadrillas que robaban en las cenanas, era necesario tener la suficiente audacia como para hacer robos muy sutiles. Imagino, por ejemplo, que podrían sacar sortijas y aros y collares que las mujeres llevaban puestos mientras dormían. Y estos ladrones, con mano magistral, robaban y las chicas ni se despertaban. Otros preferían desvalijar caravanas. En ese caso, los ladrones hindúes tenían una estratagema muy original. Se tendían en el suelo o se colocaban en actitudes forzadas
De suerte que sus miembros nervudos y retorcidos, tenía que ser flaco el ladrón de caravanas, vistos desde lejos parecían árboles. Sí, hay que retorcerse. Entonces se ponían unas cuantas hojas encima para aumentar la ilusión y desde lejos parecían redondamente árboles. Un palo borracho. Mismo la policía los veía y decía, bueno, son árboles, ¿qué pueden robar? ¿No es cierto? Y así, en posturas arbóreas, permanecían inmóviles, incluso cuando veían venir a la cana. Y la cana les pasaba al lado. Incluso a veces los vigilantes se rascaban la espalda contra los supuestos árboles. Se le posan para poner un pajaritos. ejemplo liviano. Sí. Pasemos a Roma. La cuna de Roma, el Palatino, fue en principio una guarida de ladrones a quienes Rómulo les dio asilo y protección. Estaban allí los sicarios que alquilaban sus servicios criminales para apuñalar con su sica a los enemigos de los hombres políticos. Asesinos a sueldo, en una palabra. También estaban los grasatores, unos bandoleros romanos que vagaban por los caminos públicos y desvalijaban a los viajeros que cometían la imprudencia de cruzar los bosques sin suficiente escolta. Estaban tan bien organizados que más de una vez entraron de improviso en la ciudad de Roma en días de fiestas públicas y se apoderaron del dinero y de las alhajas de los espectadores. Por ahí entraban, ponerle un 25 de mayo en Roma. Muy bien, fiesta pública, desfile, qué sé yo, juego de sortija. Venían los ladrones y se afanaban todo. En los primeros tiempos del Imperio Romano, la gente atribuía a los bandidos delicadezas sorprendentes. Bueno, ese afán de atribuir a los bandidos delicadezas sigue hasta nuestros días. A mucha gente le gusta, siente halagada su ingenuidad, creyendo que los bandoleros son personas más nobles que, por ejemplo, los verduleros. Creencias que es muy difícil no sostener después de todo. Bueno, los autores antiguos dicen que habiendo caído un gramático llamado Palemón en una emboscada, bastó que el sabio diera a conocer sus conocimientos para que los bandidos lo pusieran inmediatamente en libertad. El tipo demostró lo que conocía de gramática, mejor dicho, de gramática, Sí. y lo dejaron ir. Hoy no es así. No. Hágase la siguiente experiencia. Estúdiese gramática hasta obtener el doctorado. Luego camínese por barrios frecuentados por los chorros. En caso de asalto, podrá Sí. comprobarse cómo los ladrones se abstienen de toda piedad con el gramático y le roban como si se tratara de un ciudadano común. Se me dirá que es una experiencia cuyo previsible resultado no amerita las arduas condiciones necesarias para preparar el experimento, a saber, estudiar gramática. Bueno, puede ser. Pasemos entonces a la China imperial. Allí existían cuadrillas que robaban e incendiaban todo lo que veían. Quiero decir, algunas cosas las robaban y otras las incendiaban. Las que no robaban. Claro, porque sería absurdo que incendiaran justo aquello que habían afanado. Bueno, el caso es que existían en la China esas asociaciones que tenían nombres extraños y poéticos. Los jinetes que cortan el aire, ¿qué le parece? Langostas de vuelo rápido, los hermanos del sable cortante Todo de cortar y la banda más conocida de Hancheu, Asociación de Ladrones en Detalle, Xiao Lu Wei, como saben todos los que hablan chino. Estos ladrones en detalle, los Xiao Lu Wei, se contentaban con registrar los bolsillos y bolsas de los viajeros sin atentar contra su vida. Y tenían en todas partes de la ciudad corresponsales encargados de sus relaciones con el público. Si el afanao no era demasiado rencoroso, podía recuperar el objeto mediante el pago de una cantidad que nunca excedía el tercio del valor del mismo, tal como hemos dicho que sucedía en Egipto y en el Gran Buenos Aires. Otra cuadrilla de ladrones que gozaba de inmensa popularidad en la China era la Sociedad de los Burros Comerciantes en Sal. Era muy sencillo. Se empleaban para trabajar recogiendo sal y un día salían rajando y se la afanaban. Un método de lo mal burdo. En la Edad Media la palabra banda o cuadrilla designó en un principio una pequeña tropa de mercenarios
o ladrones reunidos para marchar bajo el band o bandera del jefe que los alistaba. De ahí viene la palabra banda, tal vez. Brontë los describió así: vestidos con más descuido que limpieza, llevaban puestas las camisas 2 y 3 meses sin cambiárselas. Todos llevaban en la espalda marcada la flor de lis, que era la flor que les marcaba la policía cuando los afanaban, la policía francesa en cualquier caso. Van desorejados, porque también a veces le cortaban las orejas. O sea, cuando veían un criminal lo marcaban con una flor de lis, con un hierro caliente, o les cortaban las orejas. Venía a ser un registro judicial, nadie piense que había mala onda en eso, ¿no? Nada de crueldad, como pueden ser las impresiones digitales o la libreta de enrolamiento. Cuando el rey Felipe Augusto emprendió la expedición a las cruzadas, las bandas de ladrones realizaron una gran devastación, que llegó a tal extremo que el rey, para aterrorizarlos, inventó un castigo muy doloroso y humillante, que era el siguiente: a todo hombre convicto por robo se le untaba la cabeza con pez hirviendo, una especie de cola, ¿no? Se le cubría con plumas y en tal estado se lo abandonaba en medio de la nada y en el campo para que se muriera miserablemente. Aunque no sé de qué manera iban a conseguir que se muriera. Sí, bien. Parece una despedida de soltero hasta ahí. Sí, más bien. Francisco I, ya 500 años después, cansado de que sus enviados fueran atracados en el bosque de Saint-Germain, dispuso en 1534 la pena de muerte, previo suplicio de la rueda, a quien agrupara ladrones o asesinos. Un último detalle: en tiempos de la Revolución Francesa aparecieron asociaciones de bandidos conocidos con el nombre de chauffeurs, calentadores, ¿no? Y realizaban sus ataques a orillas del Sena. Se los llamaba calentadores porque, para obligar a sus víctimas a entregarles sus tesoros, les quemaban los pies. Ahora, lo que no está claro es cómo obligaban a sus víctimas a poner los pies para que se los quemaran. ¿Qué significa quemar pies? ¿Es una reducción absoluta de la persona? Y no sé, primero te tienen que atar. Sí, claro. Y si ya te ataron, ¿para qué te van a quemar los pies? ¿Para qué hables? Agarrá las cosas que tenías y se van. Eso ya de maldad, es una dilación, cosa de mal chorro. En realidad lo que les gustaba a estos tipos era quemar pies, no afanar. Sí. Salían a afanar para poder decir quemamos los pies. Claro. Bueno, ¿cuál le gustó más de todos estos chorros? A mí las bandas de la China, porque son poetas también, ¿no? Sí. Los jinetes que cortan el aire. A mí los árboles, los tipos árboles. Ah, sí, está bueno. Esa cosa camaleónica. Sí. Claro. Después los otros que decían: yo nací para ser chorro, así que perdóneme, señor juez, ¿no? Pero el determinismo en ciertas circunstancias no es buen consejero. La peor cosa es ser príncipe y determinista. Imagínese, usted es rey y al mismo tiempo determinista. Rey o presidente o primer ministro, lo que sea. Y entonces, como es fatalista, cree que todo va a suceder por mucho que uno haga, que todo está escrito. Y entonces, ¿por qué poner barreras en los ferrocarriles? Si todo va a suceder, nadie muere en las vísperas. ¿Para qué poner semáforos? ¿Para qué los límites de velocidad? ¿Para qué la policía? O sea, todos aquellos recursos que el Estado tiene para guiar al destino en un sentido, por ejemplo, una baranda para que la gente no se caiga al río, si uno es determinista y cree que todo está escrito, carece de sentido. ¿Para qué revisar los aviones? ¿Para qué gastar plata en mantenimiento? Si se tiene que caer, se va a caer igual, dice el príncipe determinista. Así que Dios guarde a los pueblos de los príncipes deterministas. Hemos ido a la discoteca y nos han dado un disco. Después de contarme que el verdulero de la esquina de la casa del discotecario también era chorro a la noche. Sí, señor. Ah, de noche trabaja de chorro. Sí, de noche trabaja de chorro y de día de verdulero. Así que calcule, me dijo el tipo, ¿no? Labura de lo mismo. Entonces, disco robado le deben haber dado. Los discos son todos choreados. Son todos choreados, sí. Y me dijo que ese verdulero era un tipo de mala entraña, en virtud de lo cual me dio el tango que se llama precisamente Mala Entraña, que escucharemos en la voz de Edmundo Rivero. Adelante.